Me acompaña aquí en estudio, en esta primera parte, el licenciado Leonardo Torres Céspedes, en su calidad de presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CONIMIPYME. Gracias, don Leonardo, de estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitar a las MIPYMES. Tenía rato de no estar con usted. Bueno, el problema es que, como dicen, hemos querido darle espacio a todo. Bueno. Y le voy a decir una cosa, si la gran empresa no quiere aparecer, no. Qué raro, man. Como están en una alianza, ¿verdad? Entonces ellos vienen como alianza, pero a tocar no los temas económicos. No, solo los políticos sociales. Solamente los políticos. Y entonces uno dice, bueno, vamos a esperar en el momento en que ya puedan hablar de los temas económicos. Nosotros podemos hablar de los dos, pero casi siempre hablamos del económico. Ahora, quisiera, para darle espacio y pueda usted desarrollar, ¿verdad?, la posición que tiene en este momento las MIPYMES en relación a la situación económica nacional. Un tema que, aunque efectivamente desde el punto de vista conceptual no está siendo abordado en lo que es el diálogo nacional o esa mesa de negociación, ¿verdad?, el ciudadano día a día está sintiendo esa crisis económica que hay. Y me voy a los temas de los bancos, que están de pronto, le mandan una comunicación al banco y te dice, subió tu tasa de interés, y se quedan ahí. Entonces uno dice, ¿cómo le reclamo al banco? Pero se va a la superintendencia y tampoco dice nada. Me alegré un día de estos que la nueva superintendenta de banco emitió una resolución, Mayela Díaz. Mayela, y dice, pero a juicio de cualquiera champú, dirían. Y es el negocio que tienen la aseguradora en relación a los repuestos de los vehículos y lo que era la presupuestación. Se los quebró prácticamente. Pues les digo, todo el mundo tiene que saber transparentemente cuánto es que vale, ¿verdad?, una reparación. Dije yo, pues por lo menos están funcionando en eso. Pero en lo otro, tarjetas de crédito y préstamos, no han hecho mucho. Después me voy a la que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Con el NAMI. No, aquí me peleo con los del INDE que reciben las quejas. Le resuelven de poco a nada, ¿verdad? Igualito, todas están queriéndose fortalecer. Y eso el sector financiero. Pero cuando nos vamos ya a ver los temas económicos, propiamente dicho, el poder adquisitivo de la gente, cómo las MIPYMES pueden pagar sus compromisos, porque la gran empresa, yo lo que veo es que hizo algo como macroeconómico, se llevó sus reales, están protegidos. Yo no sé usted cuánto sacó, nosotros no teníamos nada ni para pagar, ¿verdad? Su comentario alrededor de la situación de las MIPYMES en Nicaragua al día de hoy. Mira, Plinio, definitivamente para mí, yo vengo insistiendo, que amén del diálogo político-social, y lo que vos decís es cierto, como que le rehuyen al tema económico en el diálogo, es un tema que debe de revisarse, debe de verse y debe consensuarse. ¿Por qué? Porque la economía sigue avanzando cada día, pues no espera acuerdos de carácter político-social, no espera acuerdos de reformas electorales o lo que quieran hacer, sino que paralelamente debemos de ir avanzando en los temas económicos y en los temas políticos sociales también, ¿verdad? Lógicamente que para discutir los problemas económicos, bueno, tienen que ser los agentes económicos los que tienen que estar ahí representados. Nosotros, la economía, los resultados de la economía al cierre del año 2018, ya las cifras oficiales que ya todos conocemos del Banco Central de Nicaragua, que es el que nos traslada todas esas cifras oficiales debidamente validadas por los organismos multilaterales. Bueno, ahí están, ¿no? Que hay que leerlas bien, porque a veces las leemos a interés de cada quien. Entonces, vos mencionaste 2 o 3 cosas importantes. A ver, caímos, ya se sabe, caímos 3.8. Eso fue lo que caímos en el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Menos 3.8. Menos 3.8. Eso fue la caída. Es correcto, voy a hacerle la explicación a usted que es economista. Un crecimiento de 3.8 negativo. Ajá, es correcto decir no, o de crecimiento. O los menos 4 más los menos 3 se podrían sumar, eso no se suma. No, eso no se puede sumar, en economía no se suma eso. A ver, vos lo que hacés es el análisis de potencialidad de la economía.
ahí sí tomas en consideración la tasa de crecimiento que vos traías. Pero entonces eso significa que nosotros traíamos un nivel potencial de crecimiento que como promedio, si agarras una serie, agarremos de 2014 pues, a 2017, que eran los números azules, nos movimos de 4,8 en el 15, 4,6 en el 16 y 4,7 en el 17. Entonces, por esa serie, vos sacás ahí que tenés un nivel potencial de crecimiento de 4%. Al tener ya en el 2018 un negativo de menos 3,8, el resultado del análisis económico nuestro es que el nivel potencial disminuyó y en la economía no vamos a crecer ya en los próximos años a la tasa de más 4, sino que nosotros creemos que vamos a crecer a un nivel potencialmente hablando del positivo 2, o sea, el 100% menos del potencial de crecimiento que traíamos en los años anteriores. O sea, no esperemos ni aunque resuelvan hoy los problemas políticos sociales que vamos a potencialmente volver a dinamizar la economía, a obtener crecimientos superiores al 4%. De todas maneras, aún con la caída de 3,8, lo que nos dice es que las MIPYME y con MIPYME en particular, como gremio empresarial de este sector, tomamos la decisión correcta, que yo lo he venido insistiendo desde mediados de julio en el Plan de Reactivación Económica 2018. ¿Por qué? Porque lo que decían los organismos internacionales es que la economía iba a caer menos 6, incluyendo algunos grupos de pensamiento calculaban crecimientos de caída mayores en 2018. Sin embargo, caímos menos 3,8, si no hubiera sido peor la caída. Por el otro lado, si vos ves la inflación, que es otro indicador que vos tenés que tomar en cuenta, que es lo que te mide la bolsa, pues como vos decís, nosotros vemos que nosotros veníamos manejando tasas de inflación del 5%, 5,4%, inclusive en el 2015 tuvimos una tasa de inflación en 2014 de 6,5, en el 2015 de 3,1, nos mantuvimos en 3,1 y en el 2017, antes de la crisis, cerramos con 5,7 de inflación. En el 2018 nosotros logramos una tasa de inflación de 3,9. Tuvimos una menor inflación. Claro, una menor inflación que se puede explicar por una desaceleración de la economía y por lo tanto una desaceleración de la demanda. Menos presión de los precios, ¿verdad? Por lo tanto implica una menor inflación. Pero lo que te quiero decir con esto, Plinio, es que no nos asustemos, podemos manejar tasas de inflación del 6 y del 7% y eso no tiene por qué meternos en estrés y en trauma, porque ya lo hicimos en el 2014 y no pasó nada, nos manejamos en 6,5 de inflación. El año 2017, 5,7, o sea, y estamos en 3,9, nosotros pudiéramos sin problemas administrar tasas de inflación, en todo caso menores que de 2 dígitos. Por supuesto, tiene que estar por debajo de eso. Eso te lo digo porque la economía tiende a cambiar, pues, lógicamente. Claro, tuvimos efectos muy negativos, ¿verdad? Como la desafiliación, que es el término correcto del INS. Muchas empresas lo que hicieron fue desafiliar trabajadores, no necesariamente despedir trabajadores. Entonces, se computa al cierre de diciembre de 2018 157,000 trabajadores que salieron del sistema, ¿verdad? Y a lo mejor una parte de esto, lógicamente, va a desempleo abierto, pero otra parte de esto va a subempleo o a otro rango de contratación, servicios profesionales, lo que vos querrás, y lo mandaba facultativo, que también el facultativo cayó. Entonces, mucho de esto se puede explicar en desempleo, pero es desafiliación, porque a veces cuando el INS manda sus informes, publica sus informes, uno dice, ¿cuánto desempleo? No, es desafiliación. Ahora, no todos los otros indicadores que vos estabas mencionando, que es la parte financiera, lógicamente cuando vos ves una caída de depósitos del 20%, ¿no? Una caída importante de depósitos al cierre del 2018, estás hablando que nosotros tuvimos una caída de 33,000 millones de córdobas en depósitos, trasladado al córdoba, era que es nuestra moneda de curso corriente. Y cuando ves que la cartera de crédito, o sea, los préstamos que se otorgan, tuvo una caída de casi el 10%, fue el 9,3 si no me equivoco, y eso significa más o menos 15,000 millones de córdobas menos que prestaron el sistema financiero. Entonces aquí vos tenés, por lo tanto, una desaceleración de la economía, del consumo, porque no tenés fuentes de financiamiento, ¿no?
Entonces, sin embargo, no solo hay que hablar de los números negativos, de los números rojos. Hay que hablar que, por ejemplo, las exportaciones apenas tuvieron una caída del 2%. Y digo apenas porque una caída del 2% es administrable, es manejable. Tuvimos más volumen, pero el precio nos castigó. Entonces, el precio internacional, ¿verdad? O sea, los términos de intercambio nos castigó. Entonces, por eso tuvimos menos el 2%, que es administrable. Claro, como veníamos creciendo, nosotros decimos entonces que cualquier caída es negativa. Sin embargo, zona franca, nosotros tuvimos con buen suceso un incremento del 8% en lo que es exportaciones de zona franca. O sea, eso nos ayudó mucho. Estoy hablando en volúmenes y en valores de exportación de zona franca, ¿verdad? Claro, uno dice, bueno, por el otro lado, el otro elemento que te debe preocupar y que nos preocupa a todos nosotros es el de la inversión extranjera directa. Ahí sí tuvimos un golpe, como yo digo, al hígado mortal. ¿Verdad? Tuvimos extranjera directa. Sí, tuvimos un menos 53%, o sea que por cada $100, 53 no entraron, o sea, solo $47 entraron. Eso significó $412.7 millones menos que no recibió la economía. Y la inversión extranjera directa tiene que ver mucho con los proyectos de inversión, etcétera. ¿Esos son turismo? Ahí va turismo, que turismo, aparte de lo que es turismo solo cerramos con $544.4 millones versus $840 millones del 2017. O sea, solo ahí tenemos 300 millones menos. ¿Y en qué otro rubro de inversión está? Infraestructura, por ejemplo. O sea, los proyectos de inversión se construyó mucho menos. Por eso, viste, vos en la situación de la construcción tenés una cifra negativa, eso al igual casa, que turismo. Residencia, más kilómetros de carretera, más... Se mantuvo la inversión pública. Ajá. La inversión privada es la que sufrió. Es la privada. Sí, porque no hubo inversión extranjera directa. Menos hoteles, menos proyectos de inversión, menos algunos centros comerciales que no estaban ya en su etapa de avance sustantivo, se detuvieron. Y los que lograron terminar, bueno, ya ves el problema que tienen, ¿verdad? Pero todos esos son todavía parte de la macroeconomía, sí, o vista como la macroeconomía. Así es. Permítame hacer una pausa y cuando regresemos veamos la micro, cómo estamos de verdad en la micro, ¿verdad? Okay. Y qué medidas se propusieron para este 2019 para poder paliar y para poder incentivar en medio de las discusiones políticas que hay, ¿verdad? Que no podemos seguir afectando la economía y después se tiene que también discutir sobre ella en términos macroeconómicos. Vamos a los mensajes y regresamos con el presidente del CONIMIPYME, don Leonardo Torres Cepeda. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Sin productores no hay comida. Expica te invita a la Exposición Nacional Agropecuaria FENAGRO 2019. Tendrás la oportunidad de comprar todo en un solo lugar. Visítanos en Expica del 10 al 14 de abril. Estaremos exonerados del IVA. Los esperamos en FENAGRO Expica. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados, pero de manera diferente. Nuevo plan Familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos.
Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CONIMIPYME, don Leonardo Torres Céspedes. Vámonos al tema específico de las MIPYME para que aprovechemos estos próximos 20 minutos. Bueno, las MIPYME fueron las que mantuvieron en alguna medida la reactivación económica. Quiero aprovechar este espacio, ¿verdad?, los televidentes de Canal de Noticias de Nicaragua, que nos ven en el país, para reconocerle a esta gente de las MIPYME urbanas y de la pequeña y mediana producción agropecuaria, de las organizaciones como CONACOP, como UNAC, y nosotros que trabajamos juntos para sostener la economía. O sea, te quiero decir que el sector agropecuario fue el sector que tuvo los números positivos para el 2018. O sea, la economía hubiera caído más si este sector agropecuario no lo hubiera empujado como lo empujó. O sea, que mantuvo la oferta de productos que demandaba Nicaragua, ¿no?, incluyendo en los días más complicados de abril, mayo y junio, ¿no? Entonces, aún con todo, pues las MIPYME lógicamente sufrieron también cierres, ¿verdad?, temporales y permanentes. Y sufrieron también, pues lógicamente, desempleo abierto de sus colaboradores, de sus trabajadores. Aún con eso, las MIPYME siguieron avanzando, seguimos avanzando, por lo cual seguimos trabajando y de manera más o menos consensuada, porque el consenso casi no se logra siempre, con el gobierno en algunos temas muy puntuales, pues de reactivación económica, incluyendo el turismo, sobre todo porque tenemos que aprovechar por primera vez después de la crisis del 2018 la temporada de Semana Santa, porque te recuerdo que nosotros hasta el 17 de abril del 2018 habíamos generado 300 millones de dólares porque los sucesos se dieron después de Semana Santa. Si no hubiera sido peor la situación de la pérdida, no hubiéramos llegado a los 544 millones, pues, porque solo pudimos generar 244 después de abril hasta diciembre de 2018. Y solo en un trimestre habíamos generado 300, para que tengas una idea de la desaceleración que estamos teniendo en el potencial de la economía de Nicaragua. La MIPYME, como siempre, pues aquí son los problemas cotidianos de la microeconomía, como dice usted, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas de la microeconomía que están afectando a este sector? Número uno, hemos estado en una campaña Plinio desde julio del año pasado, en el sentido de ayudar al control de precios. A ver, ¿en qué forma? Bueno, les hemos insistido a ellos, hemos hecho no sé cuántas ferias y festivales de descuentos aquí de todo tipo, para insistir con los comerciantes, para insistir con los prestadores de servicios turísticos en general, que el que hace mayores descuentos va a vender más. Y el que vende más va a ganar más, porque ahora la gente, Plinio, el consumidor, está exigiendo más descuentos en sus productos para poder ir a sentarse a un lugar, ¿verdad? Entonces hemos insistido nosotros. Si el pescado, por poner un ejemplo, su precio normal, pues cuando no estás en temporada, es de 120, 130, ponerle hasta 150 cordas, dependiendo del tamaño o el peso. Hombre, que no aparezcan con 250 pesos, pues que normalmente en 100 pesos más. Algún aumento va a haber, porque siempre en temporada, como hay mucha demanda, entonces un poquito se suben los precios. Es normal el comportamiento de la economía. Pero ese aumento debe ser razonable. El que no lo haga así, entonces va a ver de que muchos consumidores no van a ir a esos negocios. Vos lo ves aquí, en la zona urbana. A veces ves unos negocios llenos y el que está al lado lo es vacío. Decimos, y siempre, ¿qué pasa? Dicen los muchachos, el precio, es que aquí está 3x1, allá está más barato. Exactamente. Y es competencia. Ahora es mayor la competencia y ahora es que los audaces son los que van a mantener su clientela. Como se les ha pedido a la gastronomía, sobre todo, reduzcan menú.
¿De qué se sirve tener 60, 70 platos cuando no podés cubrir eso? Entonces reducir tu menú, diversificate y especializate también. Si sos bueno en carne, pues bueno, prioriza carne. No bajes la porción, ¿verdad? Porque aquí en este tema hay toda una discusión, ¿verdad? Mantenemos el precio, pero te bajo la porción, ¿verdad? Ya no es 12, sino ya salen con 8, pues, por decir algo. Y porque es de 8 sale con 6. No. Mantener la porción del menú, ¿verdad? Y por el otro lado, mantener los precios para poder vender más. Esto ha sido toda una discusión con el sector nuestro, ¿verdad? No creas que es fácil, la gente siempre tiende a aumentar. Vos les decís, hombre, las piscinitas y todos esos plásticos que todo el mundo compra, porque la gente compra eso, hombre, mantengan un margen de ganancia del 30, 40%, pero no aumenten márgenes de ganancia del 60, 70, 80%, porque a mayor cadena de distribución, mayor precio es. Porque el mayorista te lo da un precio al minorista, el minorista se lo da otro precio al último, al que está al detalle. Y el que está al detalle, bueno, al cliente pues 100%. ya venís una cadena de aumento, que te viene saliendo, cuidado, el 80, 60% sobreprecio. Entonces, ese es un tema que estamos trabajando para poder incidir realmente y que los negocios puedan vender. De lo contrario, no vamos a tener los resultados que nosotros esperamos para esta temporada alta, que afecta tanto lo que es comercio por la vía de todo lo que es vestuario y artículos de playa, de sol y playa generalmente, y lo que es gastronomía y hotelería, ¿verdad? Con el entendido que nosotros estamos esperando que se muevan, hablando de turismo, pues, unos 700,000 personas en Semana Santa, porque vamos de vacaciones, el Estado sale de vacaciones el sábado 13, y regresa hasta el 22. Y les van a pagar antes también, que eso es muy importante, ¿verdad? Y el sector privado casi siempre, pues ya sabemos que generalmente salen el miércoles, pues, y ya agarran Semana Santa, jueves, viernes, sábado y algunos hasta el domingo. Entonces, estamos esperando fundamentalmente turismo centroamericano, ¿verdad? Porque ahora el pastel está complicado, en el sentido de que ya no es posible tener un 25% de turistas de Norteamérica y Canadá. Vamos a tener posiblemente, se incrementó el pastel, y ahora vamos a tener un 65% tal vez de turismo centroamericano. Hicimos toda una campaña, Plinio, y aquí voy a hacer otro reconocimiento, si me lo permitís, y es al gobierno de Nicaragua, hombre. Aunque algunos se asustan cada vez que alguien reconoce al gobierno, porque dicen, no, este es pro-gobernista. No, es que hay que ser justo en las cosas. Claro que es del presupuesto general de la nación, pues, porque el gobierno tampoco no va a sacar reales, sino del presupuesto. Se está haciendo inversión de cientos de miles de dólares para este plan verano. Hemos estado nosotros en las discusiones de los planes de todas las instituciones. Te voy a señalar sobre unos cuantos. Y que beneficia al sector privado, porque nosotros no estamos haciendo esas inversiones. Por ejemplo, el MINSA va a dislocar para acercar lo más posible los puestos médicos, en donde haya problemas de puestos médicos. O sea, la flota de ambulancia va a acercarse más a los destinos turísticos para que no dilaten tanto a la hora de ir a cubrir una emergencia. Todo lo que es INIFON, que ha hecho un excelente trabajo la coordinadora de INIFON, de Mariría, en el sentido de que, mira, están remozando los destinos turísticos, están limpiando, están preparando los depósitos de basura, nos van a poner baños, bueno, no en todo, pero baños móviles en los destinos que más se saturan, como San Juan del Sur, etcétera. Están haciendo contrataciones temporales para la limpieza nocturna de basura, son miles de toneladas lo que salen en la playa. Nos están ayudando a ordenar un poco los trabajadores por cuenta propia que siempre van a las playas, ¿verdad? Y entonces ponen sus negocios ahí en la calle, pues, en el sentido de ordenarlos un poco para evitar que hayan accidentes o problemas de este tipo, porque bueno, de repente se puede poner un negocio de comida, pero no tiene agua, entonces anda acarreando con un balde ahí de agua y eso afecta la inocuidad de los alimentos también y no queremos un turista enfermo. Pero también te ponen el tanque de gas, ¿verdad? Y al origen, entonces de repente un accidente es peligroso ahí con los peatones turísticos que se mueven en las noches, pues, sobre todo en destinos como San Juan del Sur que se saturan. Igual que están estableciendo estacionamientos temporales, alquilando predios, ¿verdad? Ahora barato porque ahora pues, el alquiler ha bajado sensiblemente para garantizar esas condiciones. Pero igual hay un montón de instituciones. Hay más de 1000 y pico de actividades que se estarán desarrollando. Va a andar Don Leitón ahí cantando su chinamo y sus cosas, su vaina. Va a andar el gordito JR, creo que se llama, yo no me acuerdo mucho porque eso no lo conozco mucho.
pero van a haber un montón de actividades que son pagadas por el presupuesto de la nación, de estas instituciones públicas, pero que prestan las condiciones. Eso es lo que te iba a decir. Por lo menos el turista nacional pues tiene su chinamo ahí, su bulla, su fiesta. Si no fuera así, pues no nos beneficiaríamos el sector privado. Por eso es que quiero agradecer ese esfuerzo que se está haciendo, porque toda la oferta turística es privada. No hay oferta turística aquí del Estado. Ni siquiera los centros turísticos que administra el INTUR o el Salvador Allende. Toda la oferta del Salvador Allende es privada. Claro. Son empresarios. Son arrendatarios de pues, los locales. Exactamente. Ahora voy, tres temas por el tiempo. Dígame. El tema de la energía eléctrica, el combustible, ¿verdad? Y las reformas tributarias. ¿Han afectado la... Van a presionar, claro. Mira, es que muchos creen de que yo voy a decir de que las reformas tributarias, algunos se molestan, porque este es un problema, don Plinio. Aquí se molestan de un lado y se molestan del otro, pero como uno no está aquí en campaña para que quien se moleste y quien no se moleste, tenemos que ser objetivos. O sea, cualquier afectación que vos hagas en política económica va a afectar a las empresas, las va a afectar. O sea, si vos me aumentás el pago mínimo del IR, ¿verdad? El anticipo, claro, a nosotros logramos en la negociación mantener lo que es pequeña, micro y pequeña empresa con el 1%, igual que estábamos. Por suerte. Que no se tocara. No se tocó, pues. Pero la mediana sí. La mediana la afectamos con el 2%, le aumentamos el 100% a la mediana. O sea, las empresas que están en ventas de 60 millones mínimo a 160 máximo. Ahí hay una cantidad de empresas importantes que pueden andar como 600 y pico, 650, 700 empresas. Y la gran empresa, que usted sabe bien que son los grandes contribuyentes, eso generalmente son como 460 empresas, eso todavía se le aumentó el 3%. Y eso significa menos flujo de efectivo, porque vos tenés que mensualmente pagarlo. Ya ahorita el 15 de marzo usted tuvo que haber pagado su anticipo, ¿verdad? Algunas empresas ahí se confundieron y nosotros le estamos pidiendo a la DGI que no los castigue, porque de repente algunos consultores fiscales dijeron de que es que esto entraba en vigencia hasta el 2020, entendieron mal. Entonces se hizo una interpretación auténtica en la Asamblea Nacional esta semana pasada, donde dijeron ellos, no, entran en vigencia, ya entraron en vigencia y están obligados a pagar el 15 de marzo. Entonces les he pedido a la DGI no los estén sancionando, pues no los multen, pues, porque mientras se adaptan al sistema. Entonces sí afectó a las MIPYMES. Y por supuesto, si te aumentan la carga laboral y ahora estamos pagando del 1 al 2% la nómina de los trabajadores por vía de la patronal, eso está afectando a las MIPYMES. Eso es seguro social. Eso es seguro social. La gran empresa con el 3%, ¿verdad? Y está pendiente el tema del salario mínimo, que a criterio de CONIMIPYME, este abril se tiene que definir ya este salario mínimo. No podemos seguir esperando. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, Plinio, es retroactivo. Entonces, si usted se le acuerda, por ejemplo, vamos a subir, qué sé yo, el 2% para la MIPYME, por decir algo, y el 5% para el resto de empresas. Como usted es micro y pequeña, pues tal vez solo el 2%, pues, pero si no, va a tener que pagar el 5%. El problema es que es retroactivo. Entonces usted va a tener que pagar febrero, marzo y abril. Eso te va a afectar más tu flujo. No le va a decir a los trabajadores, mira, brother, espérate, pues, te lo voy pagando en abono. A lo mejor sí, pues, puedes negociar con tus colaboradores, con tus trabajadores. Todo esto, lógicamente, que afecta al sector empresarial. Pero la pregunta del millón es, Plinio, ¿era necesario hacer esta reforma? ¿Era el momento para hacerla? Nos dilatamos. Esto debió haberse hecho en el 2018. No se hizo y para mí todavía las reformas son insuficientes. El lograr, ojalá se logre, cubrir el bache de los 300 millones de dólares al año, ojalá se logre. No estoy muy convencido. Entonces va a implicar profundización en las reformas tributarias y profundización en las reformas del INSS. Porque ahorita solo se afectó la cuota laboral y la patronal. Porque ahora el trabajador, usted sabe, 0.75 más, 7% de lo que pagan los trabajadores. Son temas que yo creo que no esperan el diálogo político-social. Son temas que deberíamos de estarlos discutiendo el sector empresarial. Porque el sector privado es la micro, pequeña, mediana y gran empresa. No hay dicotomía en eso. No es que unos son sector privado y otros no. Entonces sentémonos ya a discutir estos temas, consensuemos estos temas. Bueno, ahí están los recursos de amparo que se presentaron con las reformas fiscales y con el tema del seguro social. Entonces, claro que sí, pudiera ser.
deberían de discutirle al amparo de ese amparo, ¿verdad? O sea, aprovechar a que esté el amparo y sentarnos a discutir. Para crear una comisión para ampliarlo, porque no solamente es legal No, tema, no, sino es que tiene económico. que ver con una que, como dicen, otro consenso nacional que se debe tener Es sobre que, eso. mira, el asunto, si vos revisaste la última encuesta de Borges Asociados. de Borges Asociados, pues, por poner el Borges Asociados, viste que el tema sigue siendo el económico, ¿no? Eso es lo que le está apretando al nicaragüense hoy en día. Entonces nosotros tenemos que recurrir a atender ese tema, que es el que nos está apretando a todos. La energía sigue moviéndose hacia arriba y nos está afectando los costos a nosotros. Es un macroprecio. El combustible sigue yéndose hacia arriba, es otro macroprecio. Todo eso mueve la cadena de precios. Ahorita, por ejemplo, la canasta básica puede andar, no sé, los del INDEX son expertos en este tema, pero yo diría que anda por el orden del 2% de incremento de los precios de la canasta básica, por lo menos los 30 principales productos. Y entonces, si vos me decís que la canasta básica se está moviendo en un 2%, yo esperaría entonces que cualquier salario mínimo va a considerar este elemento. Aunque ya no podemos considerar solo dos elementos que considerábamos, crecimiento económico e inflación. Si fuera por eso, cero. Pero si consideramos el poder adquisitivo de los trabajadores, de tus colaboradores, y dinamizar la economía también, porque si no les das reales, pues consumen menos, compran menos, hay menos trabajo, hay menos negocio, etcétera, y por lo tanto menos impuestos. Y lo que puede haber es un desestímulo a los pagos de voy a aprovechar solo para hacer una aclaración, particularmente a los trabajadores. ¿Sí? El salario mínimo eran 3 temas que se tocaban o se discutían para decir cuánto iba a ser el porcentaje. El incremento. El incremento. Y era, ¿cuáles eran? Repítalo. Crecimiento económico. Crecimiento El económico el y PIB. no tuvimos. Y la inflación. Y la inflación, esa se Que mantuvo. fue positiva, 3,8 versus 3,8. Eso Estamos significaría en cero. que no hay aumento salarial. Utilizando esos dos indicadores que ¿Y los ahora que se cuál van a utilizaron usar, durante 10 años. ¿Y ahora cuál se va a usar? No, ahora los sindicatos nos están diciendo a nosotros, al sector empresarial, yo quisiera que mis colegas estén sentados ahí también, pero yo estoy tratando ahí de defender mi sector y también, no creas que no, también defender el sector empresarial en general, el sector privado. Entonces digo yo, hombre, debería andar por ese rango. Pues sí, ahora dicen los sindicatos, no, miremos cómo está aumentando la canasta básica. Claro. Y entonces nosotros hemos dicho, Y bueno, los tienen costos razón. fijos de luz, Tienen de eso es canasta agua. básica. Entra en la canasta Eso va a básica. la canasta, Sí, ¿verdad? nosotros lo medimos. Es que en los la del canasta. INDEC nunca Los nos del INDEC cuentan son eso. expertos, pero nunca le dicen a usted cómo se va aumentando, cómo no se lo han dicho, cómo se está Solo moviendo. las papas me meten. Ahora Solo dicen las que papas, no subieron le la meten el papa. combustible. ¿Cómo no? Yo he escuchado que ellos sí. Es más, es una de las instituciones, y debo reconocerlo aquí, un poco más seria en este tema. Creo que es la única. Creo que es la única en Nicaragua que realmente hacen un trabajo muy profesional y nosotros Como nos lo vamos a sirve de tener indicador. después, me lo está ¿Usted lo va a carreteando, tener pero después? bueno, así es. Bueno, no sabía Pero que bueno, iban a estar después. Pero bien, finalmente el mensaje con mi pyme para ¿Qué decirte, este hermano? periodo. El mensaje es el siguiente. La economía, estamos haciendo el esfuerzo por mantener esta economía y aquí incluye la gran empresa. Porque la gran empresa sigue trabajando, Plinio, ¿verdad? No es que ya dejaron de trabajar, no es que cerraron. Es cierto, pues hemos visto compactaciones, hemos visto cierre de sucursales de banco, hemos visto montones de cosas. Pero seguimos trabajando, pero sobre todo la micro, pequeña, mediana empresa y la pequeña y mediana producción agropecuaria, seguimos porque nosotros sí no podemos dejar de trabajar, porque significa no llevar pan a la mesa. Entonces, señores, sentémonos, no sigamos de fresco esperando. ustedes propondrían una mesa siempre paralela con la que yo creo del para diálogo, ver pues. para ver la economía. Solo el tema económico. Porque si se empieza a ver ahí el tema económico, se va a ver como que es un dandarán, pues me das y te doy. Entonces, no, sentémonos a discutir política fiscal, transformación del seguro social, hasta salario mínimo, etcétera, pongámonos de acuerdo para salvar la economía de este país. Y estamos equivocados diciendo que no hay que hacer reformas, tenemos que hacer reformas porque hay otra realidad económica en Nicaragua y sobre todo quiero cerrar, Plinio, con 3 cosas. Tenemos que proteger el empleo actual. Hay cientos de miles de desempleados en Nicaragua. Tenemos que proteger actualmente el empleo. Tenemos que generar nuevo empleo, y también apoyar, y en eso las MIPYMES somos muy conscientes, el poder adquisitivo de los trabajadores. Veámoslo económicamente, ¿no? A un mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de compra. Mayor capacidad de compra, mayor capacidad de vender más nosotros.
y mayor impuesto que puede captar el fisco, ¿no? Entonces, aquí no podemos seguir. Yo he hablado con algunos colegas de la gran empresa, representantes gremiales de la gran empresa, y todavía le tienen temorcito a sentarse a discutir asuntos económicos, pero a la par, pues, sentémonos a discutir, que sigan discutiendo sus asuntos de política, reformas electorales, lo que ellos quieran, y a la par sigamos nosotros trabajando en el tema económico. A mí me da gusto que las cosas van caminando, pero Nicaragua en el 2019 requiere con urgencia consenso en temas económicos, porque si solo tenemos consenso en temas políticos sociales y no en los temas económicos, vamos a enfrentar serios problemas al final del 2019 y en los años subsiguientes. Somos muy optimistas y con esto cierro, ¿verdad? Las MIPYMES seguiremos de frente, seguiremos produciendo, seguiremos vendiendo, no importa si nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo, porque el trabajo de nosotros, como digo, es generar empleo y proteger el empleo actual. Gracias, don Leonardo, le agradezco. A usted por habernos invitado. Y espero estar compartiendo nuevamente para que sigamos promoviendo ese diálogo económico que creo que se debe mantener a la par de todo esto, pero que no se bandee.